El dolor, el sufrimiento, la desesperación y la superación. Todo eso es Kenshi. El mundo de los videojuegos guarda equivalencia con otros sectores, como el cine, la literatura, la música. Todos estos mundos, aunque en su máxima esencia sean arte, se han comercializado, lo que significa que no todos los productos están concebidos para aportar nuevas ideas. Este sector aprovecha un nicho de mercado que le funciona y replica las fórmulas que ya hayan dado resultados. En muchas ocasiones siguen siendo satisfactorias, porque no nos engañemos, si algo nos gusta, queremos más. Por eso, muchas empresas en lugar de innovar, desarrollan tanto DLCs o secuelas similares. Entonces, ¿qué es Kenshi? Kenshi es de esas joyas ocultas que tienen algo especial, que han sido desarrolladas desde la propia visión del autor, haciendo el juego que quieren y no que venderá. Es cierto que cuando no sigues una moda jugable o un género que esté en auge, es más probable que no tengas éxito, pero también existen nichos concretos que agradecen cuando los desarrolladores apuestan por una idea nueva o diferente. A veces tampoco tiene que ser una idea nueva, sino algo que entiende el género y quiere aportar su granito de arena. Precisamente ese granito es Kenshi. Según Steam, Kenshi es un juego de rol, sandbox y mundo abierto. Y no podría estar más de acuerdo, porque si algo es Kenshi, es una caja de arenas. Un juego con mecánicas RTS, city builder y gestión de recursos. Pero claro, en esencia, es un juego de rol. Un juego que te da la libertad suficiente para actuar como te dé la gana, que pese a sus limitaciones, acaba en un bucle jugable que te da cientos y cientos de horas. Y aquí es donde quiero hacer mención al título del vídeo. ¿Por qué no puedo dejar de jugar Kenshi? Como gancho, no está mal, pero la pregunta correcta debería ser, ¿por qué Kenshi es tan bueno? Cuando de pequeño descubrí Fable, me encantó las opciones que te permitía, pero lo que más me gustó fue sin duda una cosa, tomar decisiones. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y otros juegos han seguido este ejemplo, desde Fallout 3 hasta Baldur's Gate 3. Pero dirás, ¿qué tiene Kenshi en común con estos videojuegos? Pues muy sencillo, en todos estos juegos tú decides qué quieres ser. Kenshi no tiene una historia lineal, ni unos diálogos con diferentes decisiones. Kenshi te permite que tus decisiones sean el fruto de tus acciones, es decir, todo lo haces jugando. El juego, en esencia, te suelta en un sitio concreto, determinado por el inicio que tú elijas, variando la dificultad inicial y dándote a elegir cómo quieres empezar. Comienzos desde tener un grupo de personas con materiales suficientes como para comenzar un asentamiento, hasta otros como ser un grupo de esclavos. En este preciso instante es donde empieza la magia de Kenshi, un mundo inhóspito, donde la mayoría de cosas te quieren muerto y al resto les das igual. Tendrás que enfrentarte a un mundo peligroso, obtuso y sin la ayuda de nada. Solo con uno o varios personajes que tendrán las habilidades justas para poder enfrentarse a lo más bajo de la cadena de fuerza de Kenshi. Personas que se mueren de hambre, esclavos fugitivos y otras personas que simplemente quieren sobrevivir, igual que tú. En Dark Souls, perder te da una lección. En Kenshi, perder te transforma. Acumular las suficientes derrotas como para que tu personaje sea capaz de hacer frente a aquellos que antes no podía. Puede que decidas hacer frente a tus problemas de otra manera. Contratar un grupo de mercenarios experimentados te puede ayudar a mantener a flote a tu grupo, o quizá prefieras comprar una casa en una ciudad segura y mantener una economía básica vendiendo minerales. Todo ello si has logrado conseguir el dinero suficiente sin morir. En Kenshi, los límites son aquellos que tú decidas poner. Es cierto que no tiene una trama principal, ni un hilo conductor. Lo que hace único a este juego es que la trama la eliges tú, y por consiguiente, tus actos tendrán otras consecuencias. ¿Eres un vengador y quieres acabar con todos los esclavistas porque mataron a tu compañero? ¿Eres un comerciante y junto a una bestia de compañía recorres el mundo negociando? ¿Quieres forjar armas, armaduras, tener tu plantación de comida, hacer tu propia ciudad? ¿Ser tú el esclavista? ¿O quizá un cazarrecompensas? Puedes ser lo que decidas, si estás al nivel de tus metas, claro. Y ya te digo que no va a ser nada sencillo.
Para mí, Kenshi es un juego recurrente. Cada año mínimo comienza una run nueva. Aparte del comienzo del juego, yo decido las condiciones de mi partida, respetando unas reglas que no están escritas, haciendo que cada run que hago sea más intensa y me ofrezca algo nuevo. En mi última partida decidí formar una caravana de mercenarios, que tarde o temprano acabaría asentándose. Era momento de vagar por el mundo, fortaleciendo a mi tropa y haciendo el dinero como cazarrecompensas. Una vez con algo de fuerza y renombre, empecé a construir un asentamiento próspero, con el fin de forjar mis propias armas y armaduras. Una vez satisfechas mis necesidades, decidí que era el momento de volver a la vida nómada, adentrándome poco a poco en unas tierras muy peligrosas, donde lo poco que se sabía es que nadie volvía vivo. En cuanto llegué, me di cuenta de que los rumores y las leyendas eran ciertas. Me topé con un entorno completamente hostil, donde una lluvia ácida y constantes ataques de bandidos me iban a impedir avanzar, por lo que decidí comenzar la construcción de una fortaleza. Mi objetivo, sobrevivir. Y es que después de sentirme cómodo y seguro con mi equipo, durante mucho tiempo infravaloré el poder que podrían tener enemigos a los que todavía no me había enfrentado, resultando en la muerte de gran parte de mis personajes más poderosos y en la decadencia de los que por suerte sobrevivieron. Este solo es un ejemplo de una de las tantas partidas que he jugado. Es por el tamaño del mundo y sus posibilidades que hacen de este juego único y recurrente en mi biblioteca. El mundo de Kenshi es duro. Gráficamente no es el juego más bonito, pero una vez aprendes cómo funciona, se abre un abanico inmenso de posibilidades que harán que cada partida sea totalmente única. Por no hablar de la cantidad de mods que puedes instalar con un solo clic directamente desde la workshop de Steam. Yo soy dado a jugar los juegos en su versión vanilla, pero una vez abrí la beta ya no he podido jugar sin mod. Tal es la cantidad de estos que no miento si tengo descargados unos 30 o más, y siempre antes de empezar una nueva run hago un repaso de los lanzados últimamente. En definitiva, las posibilidades de Kenshi son inmensas, y cuanto más conoces del juego, más se amplía el abanico. No quiero enseñaros mucho más, porque mi propósito es que la gente lo pruebe y lo valore, ya que parte de la gracia del juego es descubrir sus posibilidades. Mi recomendación es que si no has jugado Kenshi, lo hagas, y si ya lo conoces pero te pareció complejo, dale otra oportunidad. Puede que el juego no sea para todos, pero si has llegado hasta aquí, lo más probable es que al menos te haya llamado la atención, y si lo ha hecho, déjame decirte que merece la pena. No todos los juegos son para todo el mundo, pero Kenshi es uno de esos raros títulos que, si conectas con él, te acompaña para siempre. Prueba una partida, sobrevive, fracasa, y cuando vuelvas, entenderás por qué no puedes dejar de jugarlo. Gracias por ver el vídeo completo. Llevaba mucho tiempo queriendo dar este paso y hablar de lo que me encanta, los videojuegos. Quería darle un toque especial y hacerlo a mi manera. Y bueno, creo que el resultado ha merecido la pena. Suscríbete si te ha gustado y te leo en la caja de comentarios. Te mando un beso. Nos vemos pronto.